Bueno, nosotros los domingos estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y terminamos el domingo pasado hablando acerca del final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y hoy vamos a comenzar el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Voy a invitarles a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, a partir del versículo 23. Y si el Señor lo permite, podemos hoy concluir en el capítulo 19, versículo 41. Hechos, capítulo número 18, a partir del versículo 23. Y este mensaje lo hemos titulado de esta manera: Comienzo del tercer viaje misionero de Pablo. Hoy veremos lo que Dios nos dice en su palabra acerca de este comienzo de este viaje misionero y lo que nosotros podemos aprender en el día de hoy de lo que Dios dice en su palabra. Dice así, Hechos 18:23. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bueno, dice el versículo 23, la parte A dice, y después de estar allí algún tiempo, y podemos preguntarnos, ¿después de estar allí dónde? Bueno, el versículo anterior, el versículo 22, que terminábamos el domingo pasado hablando de él, en el versículo anterior, la parte B de ese versículo dice, luego descendió a Antioquía. Estamos hablando acerca de Antioquía de Siria, donde Pablo casi siempre, o mejor dicho, todas las veces, pues terminaba sus viajes misioneros allí, y de allí también partía, de allí comenzaba él a realizar sus viajes misioneros. Dice también el versículo 23, la segunda parte del versículo, que salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Iglesias que en su mayoría fueron fundadas en el primer viaje misionero que Pablo realizó en esa ocasión con Bernabé. Ahora este viaje consiste no tanto en evangelístico, sino es más bien pastoral. El deseo de Pablo es seguir dando continuidad en el crecimiento, en la edificación, en la madurez de esas iglesias, que estas que está hablando aquí están en lo que hoy en día es Turquía y que antiguamente era Asia Menor. Para el domingo próximo volvemos a traer el mapa para poder localizar estas regiones. Dice Hechos capítulo número 18, del versículo 24 al versículo número 26, la primera parte, y podemos dividir el versículo en dos incisos, inciso A e inciso B, y la primera parte dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Bueno, ya aquí aparece un personaje nuevo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hasta ahora no se había mencionado. Nos habla acerca de Apolos. Bueno, ¿quién es Apolos? Ya este mismo pasaje nos da algunas características acerca de su vida y nos dice en primer lugar, y lo pueden mirar en el versículo 24, la primera parte dice que es un judío natural de Alejandría. Alejandría era una de las ciudades más importantes en aquellos tiempos y estaba ubicada en Egipto, en el norte de Egipto, en el norte también de lo que es África, y fue una ciudad que fundó Alejandro Magno por el año 331 o 332 antes de Cristo. En Alejandría existía una universidad que era de renombre en aquel entonces, una de las universidades más importantes del mundo. No la más importante, pero sí estaba entre las más importantes del mundo. Y también existían en Alejandría pues unas bibliotecas que eran consideradas las bibliotecas más grandes del mundo. Recuerden que incluso allí existía una traducción del libro sagrado de los judíos. Es la Septuaginta o versión de los 70. El primer libro que se tradujo de un idioma a otro fue precisamente el Antiguo Testamento, que fue una versión que se hizo del hebreo al griego para en esas famosas bibliotecas
tener allí un ejemplar del libro sagrado de los judíos, y se hizo por el año 250 antes de Cristo, ahí en Alejandría, por alrededor de 70 eruditos. Por eso se llama la Septuaginta o versión de los 70. Y a pesar de que, bueno, se dice que eran 6 eruditos de cada una de las tribus de Israel, a pesar de que si multiplicamos 6 por 12 da 72, pero sin embargo eran 70. Estamos viendo a través del libro de los Hechos que existen judíos en diferentes partes del mundo. Cuando miramos los recorridos del apóstol Pablo, y que ya estamos comenzando el tercer viaje misionero, nos damos cuenta de que en casi todas las ciudades donde Pablo llegaba, pues había una sinagoga, habían judíos, lo que nos está dando a entender de que los judíos estaban dispersos por diferentes partes del mundo, y todo eso ocurrió desde la dispersión, desde el cautiverio en el 721 aproximadamente por los asirios, el pueblo de Israel, la nación de Israel, y luego en el 586 Judá, que cayó ante los babilonios y fueron llevados cautivos. Muchas de esas familias se quedaron viviendo en otros lugares, y debido a la cantidad de guerras que hubieron después, posteriormente, todos esos imperios que existieron después de los medos persas, pues hicieron que los judíos emigraran a diferentes partes y se establecieran allí, e incluso nos damos cuenta de que Apolos es un judío natural de Alejandría, que nació allí. Si miramos, por ejemplo, Hechos capítulo número 2, del versículo 7 al versículo 11, nos vamos a dar cuenta que también lo confirma. Hechos capítulo número 2, versículo del 7 al 11, nos habla de la llegada del Espíritu Santo, cuando aquellos 120 cristianos estaban orando, que es derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Es el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo también, y comienzan a hablar en diferentes lenguas. Y miren lo que sucede, miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo número 2, versículo 7 al 11. Dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Es decir, que los judíos se habían quedado dispersos por diferentes partes del mundo conocido de ese entonces. Sin embargo, hay algo curioso, porque ellos no perdieron su identidad, a pesar de que eran ya una nueva generación que nacieron bien lejos, a miles de kilómetros algunos de lo que es el territorio de Israel. Ellos no perdieron su idiosincrasia, no perdieron su identidad, no perdieron su cultura, su adoración al Dios verdadero y su apego por las Escrituras. Bueno, nos dice este pasaje acerca de Apolos, que era un judío natural de Alejandría, pero también nos dice el versículo 24, y dejen siempre marcado Hechos capítulo 18, porque estaremos yendo y regresando allí. Dice el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 24, la parte B, dice que era varón elocuente. Nos dice esa expresión que era una persona culta, que era alguien muy hábil en la oratoria, y que, habla acerca de una persona que tiene facilidad de palabras para hablar en público. También nos dice el versículo 24, la parte C, que era poderoso en las Escrituras. Es decir, un judío que interpretaba acertadamente las Escrituras, el Antiguo Testamento, que era lo que existía hasta ese entonces, y que por supuesto memorizaba probablemente gran parte de las Escrituras. También esta habilidad es muy importante para la iglesia que está extendiéndose por todas partes en el primer siglo, ya que tendría que exponer ante los judíos por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Es decir, que este hombre que es poderoso en las Escrituras es un elemento muy importante, una característica importante para poder llegar al judío y convencerle por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías que Dios ha prometido para el pueblo de Israel.
Dice también el versículo 25, lo hemos dividido en 4 partes, el versículo 25, y la parte A dice, instruido en el camino del Señor. Es decir, Apolos es alguien que ha sido instruido en el camino del Señor. Alguien le ha hablado a Apolos acerca de Jesucristo, de quién es Cristo, de qué ha hecho, aunque el mensaje que le han proclamado no es un mensaje completo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. También nos dice este pasaje en el versículo 25, la parte B, que es un hombre de espíritu fervoroso. Nos habla de que Apolos es de esas personas que siente pasión por las cosas espirituales. No es una persona de estar de brazos cruzados, es alguien de espíritu fervoroso. Y también en el versículo 25, la parte C dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Era Apolos alguien apasionado por el Señor, apasionado por su palabra, pero también por el prójimo, por la salvación de las almas. Y esa palabra diligente significa cuidadoso, exacto y activo. También significa pronto, presto y ligero en el obrar. Todas estas características están entonces en la vida de Apolos. Pero dice el versículo 25, la parte final, el inciso D, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Desconocemos a ciencia cierta quién le predicó el evangelio a Apolos. Al parecer fue algún judío que creyó en Cristo a mediados del ministerio de Cristo. A mediados del ministerio de Cristo. Apolo enseñaba el evangelio de Cristo hasta donde el ministerio de Juan el Bautista lo había dejado, no más allá. No sabía, por ejemplo, acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Desconocía temas, Apolo desconocía temas como el Espíritu Santo, el bautismo que Cristo enseñó y que Cristo mandó a sus discípulos para que bautizaran después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo. Fue cuando Cristo ordenó a sus discípulos este bautismo, que está, no lo busquen, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el bautismo que Cristo enseñó. Ese es el bautismo que debe de practicar la iglesia y que es diferente al bautismo de Juan. Pero qué bueno es encontrarse con personas como Apolos, que a pesar de que no tiene todo el conocimiento completo, es una persona que está entregado a enseñar lo que sabe. Es alguien que está ahí entregado para servir al Señor y servir también a su iglesia. Dice el versículo 26, la primera parte, que hablaba valientemente en las sinagogas. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 18, versículo 26, la segunda parte, donde comienza diciendo, pero cuando le oyeron, ¿están ahí? Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es por eso que decimos que el conocimiento que tenía Apolos acerca del evangelio era incompleto. Ahora, bueno, ¿quiénes son Priscilas y Aquilas? Ya vimos el domingo pasado que es un matrimonio que por lo menos Aquilas fue alguien, era un judío, dice que era natural del Ponto, lo que es el norte de Turquía, norte oriental de Turquía actualmente, y que ellos vivieron en Italia, pero cuando Claudio, el emperador romano de ese entonces, por el año 49, expulsó a los judíos que vivían en Italia, ellos fueron hasta Corinto, y allí en Corinto ellos escucharon el mensaje que estaba predicando Pablo en este segundo viaje misionero. Lo podemos ver en Hechos capítulo número 18, del versículo 1 al versículo 3, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
Entonces vemos que ellos se encuentran con Pablo en el segundo viaje misionero, allí en Corinto, y que ellos aprenden del Evangelio, se convierten, y que posteriormente Pablo, al marcharse de Corinto, Pablo estuvo 1 año y 6 meses, 1 año y medio aproximadamente en Corinto, y al marcharse de Corinto, Pablo pues se embarca por el puerto de Cencrea y llega a Éfeso y los deja a ellos allí. Lo podemos leer también en Hechos capítulo 18, versículos 19 y 20. Hechos capítulo número 18, versículos 18 y 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Es decir, Pablo allí en Éfeso estuvo muy poco tiempo, en su segundo viaje misionero, pues dejó allí a este matrimonio, a Priscila y Aquila. Pero también la Biblia resalta sus cualidades. En muchas cartas se menciona este matrimonio. Por ejemplo, si leemos Romanos capítulo número 16, vamos a encontrar una característica importante de estos hermanos, de Priscila y Aquila, que al parecer ellos, después de haber estado en Éfeso, se trasladan a vivir a Roma, allí para servir a la obra de Dios en Roma. Y dice Romanos capítulo número 16, versículo 3 y versículo 4, dice, este es Pablo escribiendo y ya está hablando acerca del saludo, y dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, Priscila y Aquila son de ese matrimonio que sirve al Señor, gente entregada a la obra de Dios. Y qué hermoso, volviendo nuevamente a Hechos 18, qué hermoso el versículo 26, la parte C, donde habla acerca de Priscila y Aquila, y dice que a Apolos ellos le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Esa parte, le tomaron aparte, o sea, esa expresión nos habla de cómo debemos actuar nosotros frente a un hermano consagrado, frente a un hermano santo, frente a un hermano verdadero, que no tiene todo el conocimiento en su totalidad sobre determinado tema. O sea, no es para cogerlo en público y decirle: mira, eso no es así, y empezar ahí a refutarle en público. A pesar de que dañamos la imagen del hermano, pues damos una mala imagen ante la sociedad y ante la iglesia. Y miren cómo este matrimonio toma a Apolos y lo lleva aparte. Y aparte, en privado, le exponen el mensaje del Evangelio más correctamente, más ampliado, que este hermano Apolos hasta ese momento desconocía. También esa expresión, ¿no? Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense la frase, el camino de Dios. Bueno, esa frase, el camino de Dios, significa la doctrina, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas y la forma de vivir del cristianismo. Significa la enseñanza que Cristo recibió del Padre y que la transmitió a los apóstoles, y los apóstoles a otros, y esos otros a otros. Toda esa expresión se refiere a los del camino y aparece muchas veces en la Biblia. Vamos a ver en primer lugar Juan 17, les invito a buscarlo. Juan capítulo 17, versículo 8, es una oración sacerdotal. Es una oración donde Jesús está orando por sus discípulos y también por aquellos que habían de creer en Él por la palabra de sus discípulos. Jesús está casi al concluir su ministerio público y está orando. Y dice ahí en esta oración Jesús, en Juan capítulo número 17, versículo 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es decir, que las palabras que Jesús estuvo transmitiendo para sus apóstoles, para sus discípulos, fue lo que Él recibió al Padre. Pero luego los apóstoles trataron de perseverar, trataron de aprender cada día más acerca de esa enseñanza. Por ejemplo, si leemos, no lo busquen, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia que hacía un énfasis en la palabra de Dios y que perseveraba ahí en las doctrinas que ellos aprendieron,
acerca de Jesús. Vamos a ver que la Biblia menciona muchas veces más esa expresión de el camino de Dios, el camino de Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 9, versículo 2. Leemos el 1 y el 2 para entenderlo mejor. Hechos capítulo número 9, versículo 1 y 2. Es un pasaje conocido, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. De este camino, porque al parecer en el primer siglo, ellos se llamaron los del camino, o la gente le reconocía a los cristianos los del camino. Por ejemplo, si leemos también Hechos 19, versículo número 9, Hechos 19, versículo 9, dice: pero endureciéndose algunos, están hablando acerca de en Éfeso, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, etcétera, etcétera. Dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. O sea, no es un versículo para tomarlo literalmente, de que ellos estaban maldiciendo el camino por donde uno camina, sino que estaban maldiciendo a los cristianos. Esa expresión es importante porque después queremos llegar a otra cosa, para que nos demos cuenta que a veces la Biblia dice una palabrita, pero que significa pues algo más amplio. Y el camino también aparece en el versículo, por ejemplo, si Anaísi nos lee Hechos 22:4, la frase el camino, y que se refiere a la vida cristiana, se refiere al cristianismo, a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dice Hechos 22:4? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo está diciendo, perseguía yo este camino a la iglesia, a los cristianos, a los que habían creído en Jesús, a los que predicaban y proclamaban esa doctrina que Cristo enseñó. En Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén. Según el camino que ellos llaman herejía, según esta doctrina, según esta forma de vivir, según el cristianismo, que ellos llaman herejía, los judíos que contradecían. Y en el versículo 22, Hechos 24, 22, ¿qué dice, Concha? Entonces Félix, oídas estas cosas, estaban bien informado de este camino. Les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces está hablando ahí del camino, que estaba instruido en esas cosas del camino. Lo que nos hace ver que el Evangelio es más que una doctrina. El Evangelio es una manera de vivir. Ahora, este versículo también esconde además una cualidad fundamental de un líder, que podemos aprender de la vida de Apolos. Un líder debe ser moldeable. Apolos estaba enseñando un evangelio, pero que era un evangelio incompleto hasta ese entonces, porque así lo aprendió, así lo recibió. Sin embargo, Aquilas y Priscila lo llaman aparte, les exponen más exactamente el camino del Señor, y ahora Apolos lo recibe. Entonces el líder debe ser moldeable, es decir, debe estar abierto a aprender, a ser corregido, a ser instruido. A medida de que nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, estamos también recibiendo. El cristiano debe de ser como un canal. El canal recibe el agua y después el agua la transmite a otro lugar. Estamos constantemente en crecimiento, en madurez. Estamos constantemente siendo cada día más conformados a la imagen de Jesús. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo estamos creciendo, estamos madurando, estamos recibiendo y aprendiendo de otros, nos edificamos mutuamente. Dios ha dado muchos dones a su iglesia y todos nos necesitamos, todos somos importantes. Y a medida que estamos enseñando, a la vez estamos aprendiendo. Y eso lo vemos en la vida de Apolos. Dice el versículo 27 y 28,
ahí de Hechos capítulo número 18, versículo 27 y versículo 28, dice: y queriendo él pasar, está hablando acerca de Apolo, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora vemos que Apolos decide ir a Corinto, decide marcharse de Éfeso. Apolo pasa hasta Acaya. Acaya era una provincia de Grecia y que su capital era Corinto, donde Pablo había predicado en su segundo viaje misionero y gran número de personas creyó en Cristo. Dice el versículo 27, la parte B: y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Nos está hablando de cartas de recomendación. Muchas veces nosotros como creyentes pues nos mudamos de un sitio a otro y no llevamos una carta de recomendación para que la iglesia a donde vamos pues sepa quiénes somos, qué hacemos y que pueda tener un contacto con líderes nuestros si desean saber más de nuestra vida. Podemos tener una cartita con un correo, con una dirección, con un teléfono para uno saber, porque a veces son hermanos fieles que sirven al Señor y que llegan a una determinada iglesia o un lugar y no se les conoce y se les aprovecha mucho el tiempo para que puedan servir a Dios. Aquila y Priscila estuvieron en Corinto colaborando con Pablo en este segundo viaje misionero, que allí conocieron a Pablo y que conocieron también del Evangelio, y que probablemente ellos son los que están remitiendo esa carta para personas conocidas allá en Corinto para que se ocuparan de Apolos y que Apolos pueda ser también alguien útil en las manos del Señor para la extensión de su reino allí en toda Grecia. Dice también el versículo 27, la parte C: y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Qué bueno es tener entre nosotros a personas como Apolos, que donde quiera que estén, ellos sirven, son de bendición, son de provecho, que donde quiera que vayan, llevan consigo el amor de Jesucristo. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué Apolo fue de gran provecho para la iglesia en Corinto? ¿Por qué? El versículo 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos no está diciendo, como hoy en día escuchamos a personas de otra iglesia decir: no, el Señor me reveló, el Señor me mostró, yo tuve una visión, yo fui al cielo, yo fui al infierno. Apolo no estaba usando esas expresiones para hablarle a los judíos acerca de Jesucristo. Apolo se está usando la palabra de Dios, las escrituras, la palabra de Dios. Y eso es lo que convierte nuestra alma, eso es lo verdaderamente importante. Aunque sea cierto, pues todas las visiones, todas las revelaciones que podamos tener, aunque sean ciertos, pues es algo personal, es algo de la persona, y Dios es algo personal. Porque hoy en día nos encontramos con personas de otras iglesias que están muy frustrados en su vida cristiana, y son personas sinceras que andan buscando de Jesucristo, pero que son personas comunes y corrientes, normales, de los que creen en Dios, de los que aceptan su palabra, de los que tratan de vivir conforme Dios dice en su palabra, pero escuchan a personas de estas decir todos los días: el Señor me dijo, el Señor me habló, y la gente dice: bueno, entonces yo no soy cristiano porque Dios no me habla a mí. Pero después esas mismas personas se dan cuenta de ese que dice: Dios me dijo, Dios me habló, tuve una revelación, el Señor me mostró, tuve un sueño, que hoy dicen: el Señor me mostró que esto es blanco, y al día siguiente: el Señor me mostró que esto es negro, y pasado: el Señor me mostró que esto es rojo. Entonces se dan cuenta que no es el Señor de la Biblia, no es el Señor creador del universo el que está hablando. ¿Me entienden? Apolo está refutando por las escrituras a esos judíos que vivían allí en Corinto que Jesús es el Mesías, que no esperen en otro, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Y Apolo está usando las escrituras, la palabra de Dios. También el mensaje de Apolos en Corinto trajo también sus dificultades. Por ejemplo, si leemos primero los Corintios capítulo 3,
Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Recuerden, Pablo fue la primera persona que predicó allí en Corinto en este segundo viaje misionero. Estuvo aproximadamente 1 año y 6 meses, que después vinieron Timoteo y Silas para allí, que se habían quedado pues atrás en este recorrido del segundo viaje misionero, Aquilas y Priscila. Y ahora miren lo que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Pablo fue el que predicó allí en primera instancia, y dijo, alguno dice, yo soy de Pablo. Pero otros decían, yo soy de Apolo. No soy carnales, dice Pablo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sin embargo, en esta iglesia había toda esta contienda. Yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, e incluso habían personas que decían yo soy de Cefa. Al final todos somos colaboradores, todos somos de Cristo. Y esta carta a los Corintios, Pablo la escribe precisamente desde Éfeso. Desde Éfeso escribe esta primera carta a los Corintios. Podemos comenzar con el capítulo número 19. El capítulo número 19 de Hechos. Hechos 19, del versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a ver que Pablo nuevamente visita Éfeso. Recuerden, bueno, lo vamos a ver ahora. Dice así, Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bueno, ahora encontramos que Pablo llega a Éfeso, y el versículo 1, la parte B dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Nos da a entender que después de haber estado en el norte de Asia Menor, o en el norte de lo que es Turquía hoy, estas dos provincias de Galacia y también de Frigia, él baja al sur, a Éfeso, que quedaba cerca del mar Mediterráneo. Vamos a verlo en Hechos 18:23. Dice en Hechos 18:23, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora Pablo llega nuevamente a Éfeso y ya ha predicado allí Apolos. Pablo predicó en Éfeso también en su segundo viaje misionero, estuvo allí en la sinagoga, aunque por un corto tiempo. Lo podemos leer en Hechos 18, versículos 19 y 20. Hechos 18, versículos 19 y 20 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron a Pablo que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Ahora Pablo por segunda ocasión está allí en Éfeso. Pablo se encuentra que Apolos ha predicado allí y que hay un buen grupo de creyentes. Ahora estos han creído, pero que han creído en un mensaje, en un evangelio incompleto. Creían que se recibe el perdón, la justificación de los pecados por medio del bautismo de Juan. Miren con lo que Juan enseñó en Marcos capítulo 1. Si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 1,
Del versículo 4 al versículo 8 encontramos allí también la predicación de Juan el Bautista. Dice Marcos capítulo número 1, versículo del 4 al 8. Bautizaba Juan en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es decir, que Juan estaba predicando un bautismo para arrepentimiento de pecados. Nos imaginamos que las personas arrepentidas de lo que han hecho vienen a Juan, ahí al río Jordán, confiesan sus pecados, son bautizados, y ese bautismo pues simbólicamente significa que Dios le ha perdonado, que hasta ese momento Dios ha perdonado esos pecados. Sin embargo, ese bautismo es completamente diferente al bautismo que Cristo enseñó. El bautismo, recuerden que Juan, el ministerio de Juan el Bautista era preparar el corazón de la gente para el ministerio de Jesús, preparar el camino ante Jesús. Y que cuando Jesús viene, y ahora el perdón de nuestros pecados es por medio de la fe, la justificación nuestra es por medio de la fe, fe en lo que Cristo hizo por nosotros, en la persona de Cristo y en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por medio de Jesús, por medio de su persona, por medio de su obra en la cruz del Calvario por nosotros, es que hoy obtenemos el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es por medio de la fe que se obtiene la salvación, el regalo de la vida eterna. Y luego cuando pecamos, pues Dios nos perdona cuando confesamos. La Biblia dice en 1 Juan 1.9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Después que una persona ha creído en Cristo, entonces es que esa persona es sellada con el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es derramado sobre la persona y viene a habitar en el creyente el Espíritu Santo. Lo hemos hablado en domingos anteriores hablando acerca de otros temas. Y estuvimos viendo Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que desde el momento en que la persona escucha el evangelio y cree, el Espíritu Santo viene sobre el creyente. También Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, ahí en Gálatas capítulo 3, del versículo 1 hasta el 5, Pablo les está llamando a los Gálatas para que reaccionaran, porque Pablo había predicado el mensaje de la gracia y ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, pero vinieron después de Pablo, pero judíos enjudaizando, llevando a la iglesia a la ley, llevando a la iglesia a guardar la circuncisión, los mandamientos, o sea, toda la ley de Moisés. Y sin embargo Pablo les escribe, les está diciendo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Por supuesto, por el oír con fe. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir que después que la persona cree en el mensaje, cree en el evangelio, el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. Pablo les presenta a estos 12 hombres que estaban en Éfeso y que habían escuchado el evangelio de Apolo, un evangelio incompleto. Pablo les presenta el evangelio de Cristo completo y ellos creyeron. Los creyentes que habían sido bautizados, anteriormente por la iglesia cristiana,
en el bautismo de Juan el Bautista, estos 12 hombres fueron nuevamente bautizados en el bautismo de Cristo, en el bautismo que él enseñó. Bueno, ¿por qué fueron bautizados nuevamente? Porque no era el bautismo que Cristo enseñó. Dice el versículo 5, estamos hablando de Hechos capítulo número 19, versículo 5, la parte B, dice: fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Significa con el bautismo que Cristo enseñó. Y quiero hacer una pequeña aclaración, porque en varias partes del libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar que las personas se bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, es una expresión que está queriendo decir que se bautizaron con el bautismo cristiano, con el bautismo que Cristo enseñó. Porque actualmente hay como una iglesia o una secta que enseña solo Cristo. Solo Cristo. Son los unitarios que enseñan que solo Cristo y se bautizan en el nombre de Jesús solamente. No es que esté incorrecto del todo, pero ellos quieren imponer que toda persona debe de bautizarse en el nombre de Cristo solamente. Sin embargo, Jesús, repito, enseñó en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y ahí sí encontramos una enseñanza del bautismo, donde Jesús les dice: id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, ese sí es el bautismo cristiano. Así como hicimos tanto énfasis en el camino, en esa expresión que decía el camino, como Priscila y Aquila le pusieron más acertadamente a Apolos el camino. Esa expresión significa la doctrina cristiana, la forma de vivir del cristianismo, todo lo que el cristianismo abarca. También esta expresión, en el nombre del Señor Jesucristo, significa con el bautismo que Cristo enseñó. Lo encontramos en en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué es el bautismo cristiano? ¿Qué es el bautismo cristiano? Bueno, el bautismo que Cristo enseñó es identidad con Cristo, donde yo públicamente estoy diciendo que yo he muerto con Cristo, que yo he sido sepultado con Cristo y que he resucitado con Cristo. Porque hay un evangelio que se predica que es falso y dicen: tú tienes que ser bautizado para entonces después ser salvo. Tú puedes creer en Jesucristo y todo eso, pero si no te bautizas no eres salvo. No es correcto. Y también dicen que el bautismo es para perdón de los pecados. Después que te limpiaste, pues ya moriste. Ahí, o sea, en el bautismo tú mueres, tú resucitas, eres el nuevo nacimiento ocurre en el bautismo. No es cierto tampoco. No es algo cierto. Es un bautismo que no es el bautismo que Cristo enseñó. Nosotros morimos con Cristo el día que creímos en Cristo. El día que escuchamos el evangelio y creímos, ese día morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, ocurrió el nuevo nacimiento en nosotros, vino el Espíritu Santo sobre nosotros, todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, y que después vamos a dramatizar eso, vamos a hacer un drama, vamos a hacer pública una realidad, vamos a hacer visible una realidad invisible. Vamos a decirle al mundo: oye, yo he muerto con Cristo, yo he sido sepultado con Cristo y yo he resucitado con Cristo, soy una nueva persona. Es hacerlo pública, pero también es una ordenanza que Cristo ha mandado y que debemos hacerlo. Pero eso es lo que significa el bautismo cristiano. Estoy diciendo a la gente que yo estoy identificado con Cristo, que he creído en Él, que he muerto con Él, que he nacido con Él, muerte y resurrección con Cristo. Ahora, el versículo 6 también dice, Hechos 19:6, dice: y habiéndoseles ya las personas, estos 12 hombres que habían escuchado el evangelio de Apolos, ahora Pablo los toma aparte, les predica acertadamente el evangelio de Jesús, el evangelio completo. Ellos creen, son bautizados en agua como Cristo mandó, y ahora Pablo, miren lo que pasa: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Imponer las manos para que las personas reciban el Espíritu Santo, lo vemos aquí, está aquí en la Biblia, pero no podemos sacar de ahí una doctrina. Es algo que sucedió, es una experiencia, pero que Dios no siempre actúa igual. O sea, no es bíblico decir a la gente: vengan, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Ahora recibe, recibe más. Vamos a ver un hecho que ocurrió todo lo contrario. Mejor dicho, que ocurrió diferente. Aquí vemos, las personas escuchan el evangelio de Pablo. Pablo lo predica, el evangelio, ellos creen,
se bautizan en agua y después, entonces que reciben el Espíritu Santo cuando Pablo ora por ellos y le impone las manos. Pero vamos a ver un caso que no fue así. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, cuando analizamos a Pedro predicando allá en Cesarea, en casa de Cornelio, donde Cornelio tiene en su casa a varios amigos, varios familiares, vamos a ver que Pedro predica, Cornelio y las personas presentes creen en el Evangelio y reciben el Espíritu Santo. Comienzan a hablar en lengua, que todas esas manifestaciones son señales de que verdaderamente han recibido el Espíritu Santo, aunque no todo el mundo tiene que manifestarlo igual. Y después fue que se bautizaron en agua. Vamos a verlo en Hechos capítulo número 10, versículo 44 al versículo 48. Hechos capítulo número 10, versículo 44 hasta el 48, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, son 6, esos fieles de la circuncisión se refiere a 6 judíos que venían con Pedro desde Jope y que vinieron hasta Cesarea, y ahora ahí comienzan a hablarle a los gentiles. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se dan cuenta cómo esta gente, estos gentiles, en primer lugar, escucharon el Evangelio, creyeron, es derramado el Espíritu Santo sobre ellos, nadie oró, nadie les impuso las manos, no estaban bautizados en agua, y después fue que se bautizaron? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que del libro de los Hechos de los Apóstoles no podemos sacar doctrina, pero sí de las cartas, pero sí sacamos principios para nuestra vida, porque son experiencias. Nos habla acerca de el surgimiento de la iglesia. ¿Se dan cuenta que hay dos cosas, no que se contradigan, pero que son diferentes? Sí podemos sacar doctrina. Las cartas ya las cartas, esto es un libro histórico. Sin embargo, las cartas son doctrinales, donde Pablo está escribiendo una carta para corregir deficiencias doctrinales que estaban surgiendo en algunas iglesias, y donde el sentido de toda la carta es doctrina, es enseñanza para la iglesia. Y bueno, todos esos escritores escribieron inspirados por Dios para corregir deficiencias, y también para exhortar, para animar y para felicitar el buen trabajo de algunas congregaciones. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 19, y podemos leer el versículo 8 y versículo 10. Dice así versículo 8 y versículo 10: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bueno, Pablo ahí está discipulando a los creyentes. Dice que algunos judíos en Éfeso rechazaron el mensaje. Eso era normal. Pablo llegaba a todas estas ciudades donde había judíos, entraba en la sinagoga, exponía por medio de las Escrituras que Cristo era el Mesías prometido, y algún pequeño grupo de personas pues reaccionaba pues creyendo en Jesús. Sin embargo, había siempre un grupo de judíos que rechazaban. La mayoría de ellos rechazaban el mensaje, y Pablo iba a otra ciudad, etc. Pablo toma a los que han creído y comienza a reunirse aparte con ellos para discipularlos. Y dice que en la escuela de uno llamado Tirano, en el versículo 9, la parte C. Pablo habla en esta escuela lo que por lo general esta escuela era usada para hablar durante el día acerca de filosofía. Y en los ratos que estaba desocupada, pues Pablo usaba este local para seguir edificando a los nuevos creyentes.
y ahí habla acerca de Asia, que ellos escucharon la palabra. Se refiere a toda la provincia de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Durante este tiempo Pablo y sus colaboradores difundieron el mensaje del Evangelio en todas estas tierras. Del versículo 11 al versículo 20 aparece una historia maravillosa. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 20 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y fue hecha la cuenta de su precio. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Una pregunta para que mediten, no tienen que responderla. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Dice el versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El ser humano no tiene ninguna capacidad de hacer ningún milagro. E incluso yo no puedo poner un anuncio diciendo: venga por su milagro, usted va a recibir un milagro hoy, porque yo no sé si Dios lo va a hacer o no. Sería engañarle si yo le digo: venga por su milagro, usted va a recibir un milagro hoy. Bueno, si lo hiciera yo, bueno, lo podía decir, pero si no lo hago yo, y es Dios el que hace los milagros, no puedo atribuirme esa facultad de decirle a la gente: venga por su milagro. Dios va a hacer un milagro en su vida. Es mentira. Dios hace los milagros, aunque para ello usa las manos de sus hijos y hasta el sudor de sus hijos, hasta el sudor de aquellos que le creen, como es el caso de este pasaje, que hasta con los pañuelos, con cosas personales de Pablo, la gente se sanaba. Dios hacía el milagro. Dios no está encerrado. Creemos en un Dios que todo lo puede, en un Dios para el cual no hay nada imposible, un Dios que puede abrir el mar rojo, un Dios que puede dar agua de una roca, el Dios que hace llover maná del cielo. Ese es nuestro Dios, que puede resucitar un muerto. Lo creemos y está ahí en la Biblia, y ese es nuestro Dios aún hoy en día. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero sin manipular a la gente. Cuando Dios quiere hacerlo, sin mentir. No puede ser un gancho, porque hoy en día todos estamos sufriendo de alguna enfermedad, de algún problema, de alguna dificultad, y cuando anuncian en un lugar: venga por su milagro, pues todos queremos recibir un milagro en nuestra vida o en la vida de un ser querido, pero sería manipular el evangelio. Ya no sería el evangelio que está predicando Pablo y estas personas, sería un evangelio incompleto, que no es el sentido. Son oraciones contestadas. Por ejemplo, si leemos Hechos capítulo número 4, versículos 29 y 30, Hechos de los Apóstoles capítulo número 4, versículo 29 y versículo 30, estamos hablando de que en Jerusalén había sido prohibido, en el inicio de la iglesia, había sido prohibido por los principales sacerdotes, por los principales judíos de ese entonces, había sido prohibido que se predicara en el nombre de Jesús en todo Jerusalén. Y al concilio había llamado a Pedro, a Juan, prohibiéndole hablar en el nombre de Jesús. Y ellos hacen lo que todo creyente debe de hacer cuando enfrenta una dificultad: orar. Se reunieron para orar. Y dice aquí en Hechos 4, versículo 29 y versículo 30:
en su oración a Dios dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor, con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, sin duda el Evangelio es poderoso. El Evangelio tiene poder. Nuestro Dios es poderoso. Y los milagros, las señales confirman la predicación, la proclamación del Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo escribía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el Evangelio tiene poder, el Evangelio es poderoso. Muchas personas de Éfeso participaban de lleno en exorcismos y prácticas ocultas. Éfeso se consideraba un centro de magia negra y otras prácticas ocultistas. La gente recurría al hecho de buscar salud, felicidad y éxito en su vida amorosa. Y la superstición y la hechicería eran prácticas comunes que se realizaban en Éfeso en los tiempos del apóstol Pablo. Todos sabemos que Dios es claro en su palabra y que Dios condena todas estas prácticas. Por ejemplo, si leemos Deuteronomio, capítulo número 18, en Deuteronomio capítulo número 18, del versículo número 9 hasta el versículo 13, encontramos que Moisés hace un recuento de la ley para la nación de Israel, que ya iba a entrar a la tierra prometida, y él vuelve nuevamente a hacer todo un recuento de todo lo que Dios ya había dicho, y dice aquí lo siguiente, para recordarles al pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 13: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, todo esto que se hacía allí estaba prohibido por Dios. A Dios no le agradaba todas estas prácticas que ellos realizaban. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y rapidito para compartir una pequeña aplicación de lo que podemos aprender hasta donde hemos estado mirando este capítulo. Bueno, ¿qué aprendemos? Hasta aquí, ¿qué aprendemos? En primer lugar, imitemos las virtudes de Apolos. Apolo dice que era un hombre elocuente, era alguien poderoso en las Escrituras, de espíritu fervoroso, enseñaba lo concerniente al Señor y era alguien abierto, era alguien que estaba dispuesto a ser instruido. También imitemos las virtudes de este matrimonio, de Aquila y Priscila. Imitemos esas virtudes. Siempre que se menciona uno de esos nombres en la Biblia, aparecen juntos. Priscila y Aquila. Nunca vas a encontrar en la Biblia que se refiera a alguno de ellos que diga Aquila tal cosa y no venga Priscila ahí. Siempre que se menciona en la Biblia, que aparece varias veces, siempre vienen juntos. Viajan juntos, trabajan juntos en el mismo oficio de hacer tienda y también sirven al Señor juntos. Y también son humildes colaboradores en el reino de los cielos. También imitemos la vida del apóstol Pablo, un hombre entregado por entero a Dios y a su obra. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Ya nos hemos pasado un poquito por cuestión del tiempo. El domingo próximo, si Dios lo permite y nos acordamos, pues damos un pequeño tiempo para que puedan hacer preguntas, para poder dialogar. Tal vez algunos de ustedes pues quisieran tener alguna pregunta, ya sea sobre el Espíritu Santo, ya sea sobre el bautismo, y podemos el domingo próximo pues apartar un tiempo para eso.